¿Son diabetogénicas las estatinas? Trabajo presentado por la doctora Elizabeth Hernández Pérez, la maestra en Biología Experimental Atsin Valderas Morales y la doctora Carolina Campos Muñiz, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, para el Simposio de Ciencias de la Salud 2021. Las estatinas son consideradas la principal línea en la terapia para la prevención de enfermedades cardiovasculares, que en México son la principal causa de muerte. Las estatinas son fármacos para el tratamiento de dislipidemias, los inhibidores competitivos de la HMG coenzima A reductasa, enzima limitante de la vía de biosíntesis del colesterol. Las estatinas son clasificadas de acuerdo a su hidrofobicidad en estatinas lipofílicas e hidrofóbicas. Las estatinas lipofílicas son la atorvastatina, serivastatina, fluvastatina, lovastatina, pivastatina y la simvastatina. En cambio, las hidrofóbicas son la pravastatina y la rosuvastatina. Las estatinas fueron descubiertas en la década de los 70 y comercializadas en los 80. Son caracterizadas por actuar en la disminución del colesterol. Son el estándar de oro en el tratamiento de dislipidemias. Sin embargo, 20 años después de su uso, se han dado cuenta que provocaban nuevos casos de diabetes mellitus. Estudios con un seguimiento de 3 a 6 años mostraron un incremento en el desarrollo de la diabetes mellitus del 15 al 20% asociados con la terapia de estatinas. Nuestro objetivo es conocer los mecanismos principales por los cuales las estatinas conducen al desarrollo de nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2. Mecanismo diabetogénico de las estatinas. El mecanismo por el cual las estatinas conducen al desarrollo de nuevos casos de diabetes no es claro. Sin embargo, la inhibición de la HMG coenzima A reductasa es la clave del mecanismo diabetogénico. En esta imagen presentamos la vía del mevalonate para la síntesis del colesterol, en el que se observa que las estatinas bloquean a la HMG coenzima A. Efectos disfuncionales causados por las estatinas. La inhibición de la vía del mevalonate resulta en la reducción de diversas vías que incluyen la homeostasis de la glucosa. El consumo crónico de estatinas incrementa la gluconogénesis mediante la sobreexpresión de genes de enzimas que incrementan la producción de glucosa en el hígado. Las estatinas alteran la vía de señalización de la insulina, así como la regulación negativa del transportador GLUT4, responsable de la captura de glucosa en células periféricas. Las estatinas inducen cambios en los ácidos grasos libres, hormonas como la leptina y la adiponectina, alterando la función de las células beta pancreáticas. La secreción de insulina de las células beta pancreáticas es iniciada por la entrada de calcio inducida por glucosa, controlado por los canales de calcio. La captura de glucosa activa la glucólisis en células beta, elevando el cociente ATP-ADP. Esto actúa como una señal para cerrar los canales de potasio y despolariza la membrana plasmática con la subsecuente activación de canales de voltaje dependiente de calcio, entrando calcio extracelular y finalmente la exocitosis de la insulina. Una disminución en la señal metabólica causa la reapertura de los canales de potasio y suprime la secreción de insulina. En la actualidad, se desconoce la relación de la inhibición del colesterol mediada por estatinas y la alteración de los canales de calcio tipo L. Sin embargo, estudios in vitro indican que la simvastatina inhibe directamente los canales de calcio tipo L en células beta pancreáticas de rata, tal como se muestra en la figura. La insulina es secretada por las células beta pancreáticas en respuesta a la captura de glucosa a través de los receptores GLUT. El tratamiento de atorvastatina y pravastatina en células beta inhibe la expresión de GLUT2. Otro mecanismo por el cual las estatinas interfieren con el metabolismo de la glucosa es la sobreexpresión de LDLR, mediada por estatinas que incrementa la captura de colesterol en células beta y provoca la reducción de la expresión de GLUT2 y limita la captura de glucosa. La inhibición de la vía del mevalonate por estatinas reduce la concentración de isoprenoides, productos finales de la vía. Los isoprenoides son esenciales para la modificación posttranscripcional de las proteínas G, importantes y necesarias para la exocitosis de los gránulos de insulina.
Diversos estudios indican que la atorvastatina y la lovastatina reducen la expresión de GLUT4 en la membrana plasmática de adipocitos 3T3L1. La inhibición de la síntesis de isoprenoides debida a las estatinas disminuye la translocación de GLUT4. La isoprenilación es esencial para el correcto funcionamiento de proteínas involucradas en el proceso de translocación de GLUT4. La atorvastatina, por ejemplo, altera la colocalización de RAV4 y ROA, isoprenoides involucrados en la translocación de GLUT4. El hígado tiene un papel central en la homeostasis de la glucosa y es muy sensible a la insulina. La alteración de la insulina hepática es reflejada en la homeostasis de la glucosa y los niveles de triglicéridos. El tratamiento con estatinas conduce un descontrol hepático de la glucosa. La terapia con estatinas se asocia con un incremento de los niveles de glucosa en ayunas. Las estatinas estimulan la producción endógena de glucosa por la activación de fosfonolpiruvato carboxiquinasa. La elevación de la gluconeogénesis contribuye a la hiperglicemia, característica de la resistencia a la insulina y DM2. Además, el exceso de la acumulación de ácidos grasos libres contribuye al desarrollo de DM2. Atorvastatina y rosuvastatina inducen la sobreexpresión de la proteína THRSP, implicada en la regulación del proceso lipogénico, controlando la expresión de genes lipogénicos, ácido graso sintasa, FASN, ATP citratoliasa, SRF, provocando un incremento de ácidos grasos libres. En conclusión, con base a la evidencia, la terapia con estatinas es asociada con un incremento de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Se presentaron los principales mecanismos por los cuales el tratamiento de las estatinas ejerce su efecto diabetogénico. Sin embargo, las estatinas son el estándar de oro para el tratamiento de dislipidemias y enfermedades cardiovasculares.